Business vision. Business vision. Y nuestro pastor me decía, Carlín, quiero que enseñes algo acerca de la visión empresarial. And my pastor said, I want you to teach about the vision of a business. Y me quedé pensando, And I was thinking, me la puso difícil. he made it difficult. Pero lo lindo But the beautiful thing es que es el Señor el que habla. is the Lord who speaks. Y nosotros solo somos carteros And we are carriers de su palabra. of his word. Y sé que el Señor nos va a hablar. And I know God will speak to us. Decir a la persona que tenés a la par, Tell the person next to you, Dios te va a hablar. God is going to speak to you. Dios me vino hablando toda esta semana. God has been speaking to me all week. El domingo pasado, Last Sunday, el pastor me dice, Pastor told me y nosotros tomábamos un viaje we were going on a trip, de casi 11 horas de vuelo. about 11 hours of flight, Y no había dormido nada. and I hadn't slept, Y no pude dormir. and I couldn't sleep Porque sabía que tenía que prepararme because I knew I had to prepare para el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. for the message God has for us today. Quiero que, antes de entrar, Before we start, que miremos cómo Dios le habla a Jeremías y cómo lo llama. how God calls to Jeremiah and he calls him, Lo que Dios le promete, what he promises, y nos vamos a poder identificar como iglesia and we can identify as a church con Jeremías. with Jeremiah. ¿Cuántos tienen promesas de Dios acá? Who has promises vuelvo- from God? Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos tenemos promesas de Dios acá? I ask again, who has promises from God? La palabra está llena The word says de promesas about promises para cada uno de nosotros. for each of us. Y por un momento quiero que nos pongamos en los zapatos de Jeremías, porque él relata su conversación con For a el moment, Señor. let's put ourselves in Jeremiah's feet, in his shoes. Porque él está relatando la palabra que Dios le había dicho. He says what God spoke to him. Y vamos al verso 4. So let's go to verse 4. Y dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. The word of the Lord came to me, saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Alas, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. Entonces es impresionante, iglesia, It's impressive, church, que Dios llama a un Jeremías, that God calls a Jeremiah, un profeta joven, a young prophet, y le dice, yo te conocí and he tells him, I knew you, y te formé and I formed you, y te puse por profeta. and I made you a prophet. Pero lo primero que Jeremías ve But the first thing Jeremiah sees, y dice, and he says, no sé hablar, I don't know how to speak, como muchos de los que estamos acá. like many of us here. Nunca me imaginé I never imagined estar predicando la palabra de Dios, be preaching the word of God, pero estaba en el plan de Dios but it was in the plan of God que predicara la palabra. that I would preach his word. Entonces me llamaba la atención el llamamiento de Jeremías, porque lo primero que él vio fue su incapacidad de poder hablar. So what called my attention in Jeremiah was the first thing he saw was his incapacity. Y por eso te decía que nos vamos a identificar con Jeremías, porque muchas veces recibimos la palabra de Dios, So that's why I say we're going to identify in Jeremiah, because that's what we see. pero lo primero que vemos es nuestra incapacidad. Because what we see first is our inability. No puedo hablar, I can't speak. soy muy joven, I'm too young. soy latino, I'm Latino. soy la minoría. I'm a minority. Y en el verso 7, In verse 7, el Señor le dice en ese relato, the Lord says to him,
No digas soy joven, Do not say I'm too young. porque a donde quiera que te envíe, You must go to everyone I send you to irás, and say, y todo lo que te mande, whatever I command you, dirás. you will say. Verso 8 dice, no tengas temor ante ellos, Verse 8 says, do not be afraid of them, porque estoy contigo for I am with you, para librarte, declara el Señor. and I will rescue you, declares the Lord. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. And the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Entonces, qué lindo ver esta porción con el llamamiento de Jeremías, porque Dios lo llama, le da una palabra, y como de los muchos de los que estamos aquí con temor, pensamos que ni siquiera podemos hablar ni tenemos la experiencia. Many of us think that we don't have the experience like Jeremiah, Pero qué si te digo que Dios te dio toda la autoridad, but God gives you the authority porque la misma autoridad que fue dada al Hijo se nos ha dado a nosotros. because he has given us authority. El verso 11, Verse 11, vino entonces a mí la palabra otra vez. Viene el Señor, le dice, estoy contigo, no digas que soy muy joven, no digas lo que no lo puedes hacer. Jeremías estaba viendo sus incapacidades, pero en el verso 11, perdón, I went too fast. Vuelvo a repetir, Jeremías diciendo, tener una conversación con Dios. because Jeremiah says he had a conversation with God. Viene la palabra de vuelta And the word came, y le dice, and he says to him, ¿qué ves tú, Jeremías? what do you see, Jeremiah? Veo una vara de almendro. I see the branch of an almond tree. Y me dijo el Señor, And the Lord said to me, bien has visto, you have seen correctly, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. for I am watching to see that my word is fulfilled. Pongámonos de pie, vamos a orar. Let's stand up for a moment and pray. Ya se había acomodado ahí, ¿verdad? You've gotten comfortable, right? Señor, te damos gracias Lord, we give you thanks por el privilegio de estar en tu casa, for Señor. the privilege of being in your house. Te suplicamos, Señor, We ask you, Lord, que tú nos hables, that you speak to us, que cada palabra que salga that every word that comes de la boca del siervo from the mouth of the servant sea guiada por tu espíritu, is guided by your spirit, que podamos recibirla that we can receive it con un espíritu de mansedumbre with a spirit of meekness, y que pueda producir and that we can produce fruto al 100%. fruit 100%. Y dile ahí, And say, yo dispongo mi corazón, Jesús, my heart is willing a tu palabra, to your word. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén Amen. y amén. and amen. Como le decía, Like I was saying, me siento muy, muy, muy privilegiado y gozoso de estar acá. I feel very privileged and joyful to be here. Y tal vez en un momento In a moment, yo me sentí como un Jeremías. I felt like a Jeremiah, Y me he sentido como un Jeremías. and I have felt like a Jeremiah. Que he dicho, no sé hablar, And I said, I don't know how to speak. no lo puedo hacer. I can't do it. Pero ¿sabe lo que me ha sostenido? But you know what has sustained me? Lo que Dios ha hablado sobre mi vida. What others have spoken in my life. Y yo sé que Dios ha hablado sobre muchos de los que estamos acá. And I know God has spoken to me through many here. Y lo que me impresionaba es que Dios le hablaba a Jeremías, And what impressed me is that God spoke about Jeremiah, pero le dice, ¿qué ves tú, Jeremías? but he says, what do you see, Jeremiah? Y le vuelve a preguntar y le dice, ve una vara de almendro. And he asks him, he says, I see a branch of an almond tree. Y le dice, bien has visto. And he says, you have seen correctly. Pero ¿por qué creen que Dios le estaba preguntando a Jeremías? But why was he asking Jeremiah that? Porque Dios se quería asegurar que la visión
de Jeremías estuviera clara. Because the vision of Jeremiah, Porque dice la palabra en Proverbios que si un pueblo sin visión perece. because in Proverbs it says, without vision, my people perish. Qué importante es la visión. How important is vision? Qué importante es que veamos claro. How important it is that we see clearly. Yo no sé lo que tú miras acerca de ti. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes acerca de tu persona? I don't know what you see in yourself or what perspective you have of your life. Es impresionante ver que dos personas It's impressive to see that two people pueden estar viendo lo mismo, can see the same thing pero pueden tener una perspectiva diferente. and they can have a different perspective. Le doy un ejemplo. Hay mucha gente acá en este lugar. I can give you an example. There's many people here. Tal vez una gente va a recibir el mensaje de una perspectiva, Maybe some have received a message in one perspective, buena o mala. good or bad. Tal vez gente escuchó de la iglesia, Maybe some have been to a church. escuchó tal vez no cosas muy buenas, They heard good things, y tal vez su perspectiva no va a ser de la buena, de la misma manera, maybe that perspective isn't as good porque la visión es sumamente importante. because vision is very important. Y una persona tal vez que puede venir con mucha fe, And another person who could come with a lot of faith puede recibir la palabra can receive the word y puede tener una respuesta and can have an answer a sus preguntas. to their questions. ¿Cuán importante How important es nuestra perspectiva? is our perspective? Decir a la persona que tenés a la par, Tell the person next to you, tenemos que tener una buena perspectiva. we have to have a good perspective. No sé si recuerda a los 12 espías, Do you remember the 12 spies? los que en el libro de Números, cuando el Señor le dice a Moisés, manda 2 espías que vayan a inspeccionar la tierra. When God told Moses, send the 12 spies to go look at the land, ¿Cuántos espías habían ido a la tierra prometida? how many of those went to the promised land? 12. It was 12. Y todos tuvieron la misma visión, todos pudieron palpar lo mismo, And they all had the same vision. They all saw the same thing. pero solamente 2 But only 2 lo vieron en una perspectiva diferente. saw it with a different perspective. Josué y Caleb. Joseph and Caleb, La palabra dice que ellos tenían un espíritu distinto. the word says they had a different spirit. En vez de ver los gigantes, Instead of looking at the giants, ellos vieron lo que Dios iba a hacer en ese lugar. they saw what God was going to do in that place. ¿Y qué hacemos muchas veces como iglesia? And many times it's like that in church. Empezamos a ver a los gigantes. We start to see the giants. Y Dios habla la palabra. And God speaks through His word Dios da la visión de lo God que gives quiere the hacer vision contigo. of what He wants to do in your life. Pero cuando el problema viene, But when the problem comes, nos olvidamos de la visión. we forget about the vision. ¿Cómo es posible que fueron 12 espías y solamente 2 How is it possible that out of 12 spies, only 2 vieron lo que Dios quería hacer? saw what God wanted to do? Dice que cuando regresaron, yo sé que ustedes estudian la palabra, And if you search the word, que cuando regresaron, when they came back, ellos dijeron, no hombre, no se desanimen, they were told, don't be discouraged. Dios lo va a hacer. God will do it. Como muchas veces pasa con nosotros, Dios nos habla y cuando vienen las dificultades, ¿qué pasa, iglesia? That happens to us too. When the difficulties come, Nos desanimamos. we become discouraged. Pero ¿qué te vengo a decir de parte de Dios? But from God, the word comes, Es que Dios vela para que su palabra se cumpla. God will see that His word will be accomplished. Para que todo lo que Él ha dicho se haga una realidad en nosotros. So that everything He has said will become a reality in our lives. Y en este tiempo, en la porción de Jeremías, estudiamos que el pueblo de Israel And we see that in the book of Jeremiah, the people of Israel, estaba en desobediencia, they were in disobedience. estaban separados They were separated por todas partes. from all places. Y Dios levanta a un profeta And God lifts a prophet y le da una visión and He gives him a vision de lo que él iba a hacer. of what he was going to do. Y le dice, ¿qué ves? Veo una vara de almendro. And he says, what do you see? I see a branch of an almond tree. Y la vara de almendro And the almond tree
es conocida como el despertador, It's known as like an alarm clock. el observador, It's an observer. el que marca una nueva temporada. It marks a new season. Yo no sé si usted sabía, pero el almendro I don't know if you knew, but the almond, es el árbol it's the tree. que produce fruto It produces fruit al final del invierno at the end of winter, y el que anuncia and that announces la primavera. the spring. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba hablándole a Jeremías, iglesia? What was God speaking to Jeremiah about? Que venía una nueva temporada. There was a new season coming. Y yo sentía muy fuerte decirte esto, iglesia. And I felt very strongly to tell you, church, Yo no sé cómo has estado pasando, I don't know what you're going through, pero el Señor te hace esta pregunta. El Señor te hace esta pregunta. but God is asking you that question. ¿Qué ves? What do you see? ¿Qué ves? ¿Cuál es tu visión? What do you see? What is your vision? ¿Ves miramos un despertar? ¿Podemos ver? Do you see an awakening? No sé si usted lo puede ver. I don't know if you can see it. ¿Cuántos lo podemos ver? Who can see it? Pero ¿cuántos lo creemos, iglesia? How many of us believe it? Un despertar en nuestra generación. An awakening in our generation, Un despertar en la congregación. an awakening in the congregation, Un despertar en nuestras casas. an awakening in our homes. Y lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías es: And what God was telling Jeremiah, el tiempo de invierno está terminando. that this time is finishing, Y el tiempo que yo te escojo para que des la palabra and the time I'm choosing so that you give the word a mi pueblo. to my people. Entonces, iglesia, yo ponía y pensaba, ¿cuántas veces estamos viviendo en invierno, en dificultades? So how many times have we been living in winter and in difficulties? Y Dios a veces manda una palabra And sometimes God sends a word para que todo desánimo to remove discouragement. salga de nuestras vidas. It comes out of our lives. Pero tiene que ver con lo que vemos. But it has to be by what we see. Muchas veces no es la visión natural, And it's not natural vision. sino la visión profética que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. It's prophetic vision God has given to us. Porque usted sabe qué es visión. Yo sé que se ha estado hablando por las últimas semanas. You know, we've been speaking about vision the past few weeks. Yo buscaba una definición de visión And I was looking for a definition of vision. y dice que es la capacidad de ver más allá And it's the ability to see further en tiempo y espacio in time and space. y por encima de los demás. And more than others. Se lo vuelvo a repetir. So I Es la repeat. capacidad The capacity de poder ver to be able to see más allá further en tiempo y espacio. in time and space. Ver con los ojos de la imaginación. Seeing with eyes of imagination. Ver los resultados, el resultado final See the final result de lo que se va a alcanzar. of what's going to happen. Te voy a mostrar un video. I'll Yo no show sé you a video. si la gente de allá atrás está lista. If it's ready in the back. Y me dicen, ponga atención. Pay attention. Y ahí termina. And it's finished. No es muy espiritual el video, pero me va a ayudar a lo que quiero enseñarte acá. It's going to help me to teach you what I want to show you. Eran dos cazadores There were two hunters. que estaban tratando de agarrar un conejo. They were trying to catch a rabbit. En el principio And in the beginning, iban con una visión clara, they had a clear vision. que era agarrar al conejito. They want to get the rabbit. Llega el primer cazador And the first hunter y le pone un par de zanahorias. gets Entonces a couple carrots. llega el otro cazador y le pone otras zanahorias más grandes. And the other carrot comes with bigger carrots. Entonces se empiezan a pelear. So they start to fight. Tenían una visión. La visión era ir a agarrar al conejo para comérselo. Yo no sé qué, lo que iban a hacer.
The vision was to catch the rabbit. Pero en el medio de ir de la cacería, But in the middle of the hunting, su perspectiva empezó a cambiar their perspective changed y se empiezan a pelear. and they start to fight. ¿Qué pasa a veces con nosotros, iglesia? What happens sometimes to us, church? Tal vez Dios nos llamó a hacer algo, Maybe God called you to do something, a predicar la palabra, to preach the word, a evangelizar. to evangelize. Y tal vez miramos, nuestra visión estaba clara, And maybe our vision was clear, pero empezamos a compararnos con otros. but we begin to compare ourselves Entonces perdimos la visión, and we lose the vision, como pasó con esos dos cazadores. like with the hunters. Entonces en vez de ser de bendición, And so they lost the blessing. nos empezamos a competir. We begin to compete. No es que en mi iglesia hay 400 personas y en tu iglesia. Oh, in my church there's 400 people. ¿Es realmente esa la visión? Is that the vision? ¿Es realmente esa la visión? Is that really the La, vision? la visión puede empezar bien, pero en el medio de la visión la perspectiva puede cambiar, como pasó con estos dos hombres. The vision could start well, but then in the middle it can change, like happened to the hunters. Se empezaron a pelear, tirarse zanahorias y ahí usted lo vio. You Como saw they were fighting. tal vez no muy espiritual, pero se peleándose, el otro te saca una escopeta de zanahorias. They took out their guns With carrots. with carrots. Y de repente llega un águila And then an eagle came y se lleva el conejo. and it took the rabbit. ¿De qué tanta peleadera So entonces? what were they fighting for? Qué importante es la visión, ¿verdad, iglesia? How important is vision, church? Qué importante es la visión. How important is the vision? Miremos este verso. Let's look at this verse, Proverbios 29:18. Proverbs 29:18. Sin visión profética, el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Where there is no prophetic vision, the people cast off restraint, but blessed is he who keeps the law. Dice la versión Torres Amat, dice, faltando la profecía, será disipado el pueblo, pero bienaventurado será el que guarde la ley. A different version says, without prophecy, the people are lost, but blessed is he who guards the law. Iglesia, hoy en día toda la mucha gente anda atrás de lo suyo, andamos todos afanados en nuestras propias cosas. And today, many people are after their own thing and whatever their worries are. Y todos andamos en nuestra rutina And we're in our routine, y todos tal vez no tenemos tal vez ni siquiera una visión and maybe we don't even have a vision a dónde vamos. of where we're going. Pero Dios está buscando gente But God is searching for people que tenga visión, who has vision, pero no solo tenga una visión, but not just a vision, sino que tenga una visión con propósito. that has a vision with purpose. Y eso es lo que te quiero hablar en esta mañana tarde. And that's what I want to talk to you about. ¿De qué sirve tener una visión What's the point in having vision si no hay un propósito? if there's no purpose? No sé si me escuchó, iglesia. I don't know if you heard me, church. ¿De qué nos sirve tener una visión What's the point in having vision si no hay un propósito? if there's no purpose? Porque el propósito Because the purpose nos va a ayudar a mantener la visión. is going to help us to keep the vision. Y usted sabe que en este lugar And you know, in this place, solo hay un propósito por el cual estamos. there's only one purpose that we're all here for, Y es Jesús. and it's Jesus. Y es Jesús. It's Jesus. Y es Jesús. It's Jesus. Dese fuértelo al Señor. Give a hand of praise. Yo le decía al Señor, I was telling the Lord, pero ¿por qué tengo que hablar de la visión empresarial? why do I have to talk about a vision of business? Pero entendí que la familia es una empresa. But I understood that families are like a business. La iglesia es una empresa. Church is like a business. Sí es un business, pero non-profit business. It's a non-profit business. Pero tenemos una visión. But God gave us a vision. Amén. Amen. Pero tenemos que tener un propósito. But we have to have purpose. Dios nos va a dar un nuevo templo. God is Él taking hace la us to the visión. temple. That's our vision. Pero el propósito no lo podemos perder. But we can't lose the purpose. Amén. Amen. Dios le hablaba a Jeremías y le decía, ¿sabes qué?
And God spoke to Jeremiah and told him, guess what? Te estoy dando mi palabra. I'm giving you my word, I'm giving you my word, but I'm giving you purpose as well. but I'm giving you purpose. And that's what, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en este día. And that's what God's speaking to us today. Pablo Paul, tenía una visión con propósito, iglesia. he had a vision with purpose. Miren lo que dice en Hechos capítulo 16. Look what it says in Acts 16. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que les asegurara para que no se escaparan. Verso 24. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies con el cepo. Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. Entonces miremos acá, iglesia. Let's look here, church. Pablo, Paul, el perito arquitecto de la iglesia, he's the architect of the church. el llamado de parte de Dios, He received a calling from God. tuvo que ir a la cárcel. He had to go to jail. Y en vez de alegar, And instead of separating himself, en vez de decir, pero ¿por qué me pasa a mí esto? and instead of saying, why did this happen to me? Si yo predico la palabra, I preach the word. soy esclavo de Dios. And Slave, he was like a slave. I'm a slave to God. No se empezó a preguntar eso, sino él encontró un propósito, He didn't complain. He found his purpose porque Dios le había dado una visión, because God had given him a vision. que Dios lo había llamado God had called him, y que Dios iba a estar con él. and he was going to be with him. Y lo que él hace, And what he does, estando en la cárcel, being in jail, se pone a orar y a cantar. he was praying and singing. ¿En qué mente natural hacemos eso? Do we do that? Si ustedes lo metieran preso, ¿usted se pondría a cantar y a adorar? If you were in jail, would you be praying and singing? ¿De verdad? Honestly, Creo que es difícil. I think it's difficult. Pero cuando nos enfocamos en el propósito de la visión, But when we focus on the purpose of the vision, Pablo no le importó, Paul didn't care porque él entendió que había propósito de estar en la cárcel. because he understood there was a purpose for being in jail. Porque dice que todos los prisioneros Because it said that all the prisoners fueron liberados. were free. Y hasta el mismo carcelero dice que fue y lo estudiamos y tiene un encuentro con el Señor. And even the jailer had an encounter with the Lord. Entonces muchas veces no nos podemos enfocar en los problemas, nos tenemos que enfocar que Dios ya dio una visión, y a esa visión Dios ya le dio un propósito. So we can't Dale un focus fuerte on the aplauso al problems. Señor. We have to focus on the purpose that God has for us. Y el propósito And the purpose, es lo que va a cambiar nuestra perspectiva. it's going to complete our perspective. It's going to change our entire perspective. Va a cambiar la perspectiva. I don't know if you remember No sé si se acuerdan, in Acts chapter 9, en Actos 9, cuando Dios when God, deja ciego a Saulo he leaves Saul blind por 3 días. for 3 days. Entonces Pablo tenía en él, Pablo Paul, pensaba que estaba en la visión correcta. he thought that he was in the right vision, Pero en Hechos 9, si usted lo estudia, but if you study the word en Acts chapter 9, in Acts 9, dice que se le aparece una luz he saw light, bright light.
y que Saulo se queda sin ver por 3 días. And Saul was blind for 3 days. Y dice que luego And then recobró la visión. he recovered the vision. Pero ¿saben lo que estaba haciendo el Señor? He saw what the Lord was doing. En esos 3 días Dios le estaba dando un propósito a Pablo, In those 3 days, God gave Paul a purpose. porque la visión estaba equivocada. ¿Y cuál era la visión? And what is the vision? Cristo, Christ. Cristo. Christ. ¿Cuál es la visión? Cristo. What is the vision? Christ. Si alguien se tiene que ver bien acá, ¿quién es? Cristo. Si Dios te va a dar una empresa, el propósito es que el nombre de Dios sea glorificado. Si Dios te va a dar una familia, es que el nombre de Dios sea glorificado, iglesia. Si Dios te va a llevar en nación a nación, no es para ver cuántos followers you get. It's not how cute you're gonna look on Instagram. No que tan lindo te vas a ver en el Instagram. I'm sorry. It's about Christ. Es de Cristo. Tenemos que tener una visión con propósito. We have to have a vision with purpose. Lucas capítulo 13. Luke 13. Miren lo que dice el Señor Jesús. Look what the Lord Jesus says. En ese momento llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id y decirles a ese zorro que yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir en mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. At that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you. He replied, go tell that fox, I will keep on driving out demons and healing people today and tomorrow, and on the third day I will reach my purpose. In any case, I must press on today and tomorrow and the next day, for surely no prophet can die outside Jerusalem. Entonces nuestro Señor Jesús fue alguien con visión clara que la sostuvo y lo llevó a cumplir el propósito. Jesus had a clear vision and he accomplished his purpose. Porque uno podría decir: pero solo 33 años vivió. Jesus only lived for 33 years. ¿Cuántos años fueron de ministerio? How many years did he have his ministry? Iglesia, ¿cuántos años fueron de ministerio? Solamente 3 How many años. years? It was only 3 years. Pero él entendió que la visión era cumplir el propósito, But he knew his vision was to accomplish this que era purpose. morir It was to die por ti for you y por mí, and for me. para que fuéramos. Él vio la visión de la redención. It was the vision of redemption. La palabra en Hebreos donde dice: por el sumo gozo que él tuvo delante de él, fue a la cruz. Dice que por el sumo gozo que él tuvo delante, él ya te miraba a ti y a mí restaurados. He saw you and me Él nos restored. miraba a cada uno restaurados, iglesia. He saw all of us restored, church. Y él entendió que su propósito era solo morir. He understood his purpose was to die. Y él lo dice en Juan capítulo 19. And it says in John 19, Y solo voy a leer el verso 30 porque siento que ese reloj va muy rápido. I'm only going to read verse 30 because time has advanced. Entonces Jesús, cuando habló, hubo tomado el vinagre, dijo. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. ¿Sabe qué dijo? Consumado es. He said, it is finished. It is finished. My purpose is done. So he had a vision of restoration, Tuvo una visión de restauración, de redención, of redemption. Tuvo una visión de que tú y yo he had a vision that you and I, íbamos a estar sentados con él, we would be seated with him, que íbamos a llegar a esa perfección. that we would reach that perfection. Y dijo: it is finished. Y dijo, consumado es. Está terminado. It is finished. Propósito normalmente significa Purpose means culminación de un objetivo, it's a culmination, terminar. finish, Y eso es lo que Dios hizo. and that is what God did.
Ahora yo te hago estas tres preguntas, iglesia. So I ask you today, church, ¿Quién eres? who are you? ¿A dónde vas? Where are you going? ¿Y de dónde vienes? And where do you come from? Nuestro pastor nos enseñaba, Our pastor's teaching us, porque tuve que escuchar los mensajes para ponerme al día. because I had to listen to the messages to prepare, Si no iba a predicar tal vez lo mismo. otherwise it wouldn't be the same. Y él hablaba que qué importante entender que nosotros estuvimos con él. And he talked about how important it was that we understood that we were with him. Él hablaba acerca de, dice que por cuanto todos pecaron fuimos destituidos de la gloria de Dios. He talked about how we were destituted from the glory of God. Pero nadie te puede destituir de algo que nunca tuviste. But no one can remove you from something you didn't have. So, quiere decir que en un momento tuvimos gloria. So it means that one moment we had glory. Pero Cristo tuvo que venir a esta tierra But Christ had to come to this earth con una visión de propósito with a vision of purpose, para que esa gloria sea restaurada en nuestras vidas, so that glory could be restored in our lives, para que seamos redimidos. so we could be redeemed. Entonces, ¿quién eres? Un hijo de Dios. ¿A dónde vas? Vamos con Él. ¿Y de dónde venimos? Venimos de allá. So we come Even- from above, Y venimos acá para ser restaurados. and we come here to be restored. Pablo cumplió su propósito. Paul accomplished his purpose. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Paul said, I fought the good fight. Segunda de Timoteo 4:7. 2 Timothy 4. He terminado la carrera I finished the race, y he guardado la fe. and I have kept the faith. Y quiero detenerme un rato acá. I want to take a moment. En las últimas décadas, In the last few decades, tal vez no he hablado nada acerca de mucho de las empresas, pero quiero decirte algo acá que investigaba. I want to speak about some of the companies. En las últimas décadas, las empresas han enfrentado un reto muy grande. Some businesses have encountered some problems. Es de retener al mejor talento. Es to retain talent. Retaining talent. En términos simples, nuestra generación, iglesia, Our generation no está buscando tanto el dinero, sino nuestra generación está buscando un propósito. is looking for a purpose. Y eso es lo que como padres tenemos que hacer con nuestros hijos. And that as parents we have to do with our children. No solo darles una visión, sino empujarlos al propósito por el cual Dios los creó. To push them to the vision and the purpose that God called us. ¿Y para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. So that the Muchas name of veces- God could be glorified. Perdón. Muchas veces pedimos, Many times we ask, pero pedimos mal, but we ask badly. porque pedimos por nuestros propios deseos. We ask for our own wishes. Lo importante es pedir The important thing is to ask, y que el propósito de Dios se cumpla. and that the purpose of God is accomplished. Muchas veces, ay, es que me quiero casar y en la iglesia solo feas hay. And many times we say, oh, I want to get married, but there's no one pretty in church. Pero, ¿acaso el propósito? Pero no te enfoques en las feas ni en los feos. It's not about looks. ¿Cuál es el propósito por el cual te querés casar? What is the purpose that you want to get married? Si no, ¿para qué? Otherwise, why? Y eso es lo que piensa la gente, ah, me caso y se me arregló la vida. And they start to complain, my life has been ruined. Y piensan, ah, me caso y ya nítido. Al contrario, ahí es donde empieza el mero traqueteo. Sorry. We think we're gonna get married and then my life is gonna get fixed. No. That's when it becomes challenge. What do you do when you get married? ¿Qué hacemos cuando nos casamos? We come to where? To the altar, right? Venimos al altar. Venimos al altar. ¿Qué pasa en un altar? What happens at the altar? Muerte. Death. You die to yourself. Waiting. ¿Cuántos dicen amén? Who says amen? Todo por el mismo precio, hermanos. Pablo dijo, he terminado y he corrido la buena. Mire, sin un propósito solo tomarás decisiones con un beneficio a corto plazo. Without purpose, you'll only have short-term benefits. La visión por sí misma no es suficiente sin un propósito. Vision by itself is pointless without purpose. Tenemos ejemplos de corporaciones muy grandes And we have examples of big corporations. que tenían muy buenas estrategias, They had very good strategies, brillantes, brilliant, pero carecían de propósito. but they had no purpose. Y lo único que querían es hacer dinero.
And all they wanted to do was make money. Por eso es que a veces entramos tenemos una visión de una empresa y lo único que queremos es hacer billete. And sometimes we have that vision of a company that we just want to make money. O a veces le decimos, Señor, dame un trabajo nuevo, y de ahí le ofrecen, puedes trabajar overtime, trabaja overtime y anytime. And sometimes we ask God for a job and full time and making more money, Y se perdió la perspectiva de la visión. and you lose the perspective. Lo que Dios está buscando, What God was searching, que seamos una iglesia con visión, that we be a church with pero purpose con una visión con propósito. and vision with purpose. Porque si no, la visión no es suficiente. Mire, Kellogg's, ¿usted sabe cuál es la Kellogg's? Los que hacen los cereales, yo creo que sí los han probado. You know who Kellogg's is? ¿Sabe cuál era su visión o su propósito? Dice, You know what their vision was? nutrir a las familias para que puedan florecer y prosperar. Nourish families so that they can Y mire lo que ha prosper. hecho la Kellogg's, And look what Kellogg's has accomplished, porque tenía un propósito, because they had a purpose, no solo una visión de hacer billete. not just a vision of making money. O Google, Or Google. ¿cuántos usan Google acá? Who uses Google? Cuando no se sabe un versículo, Googleazo ahí. Una aportación, Googleazo. Google, todo Google. Everything Google. ¿Y sabe cuál era el propósito por cual Google fue creado? You know why Google was created? Organizar la información del mundo y hacerla accesible a todos. Organize information and make it accessible to the public. Pero imagínense, hubiera dicho, ¿cómo hacemos billete? No, ¿cómo le hacemos? No, ellos tenían un propósito, ellos querían organizar. Nunca se imaginaron They had a purpose they never imagined, de que la visión de lo que ellos tenían iba a blow. that the vision that they had was going to blow up, ¿Por qué? Porque ellos solo estaban enfocados because they were focused en el propósito. in the purpose. Entonces muchas veces, iglesia, So many times, church, Dios te ha dado visiones. God has given you visions. Pero lo que yo te quiero hacer esta pregunta But en I'm esta asking mañana today, es, qué lindas las visiones. what are the visions? Pero ¿cuál es el propósito de esas visiones? Or what is the purpose of those visions? Yo creo que Dios trae And I think God is bringing un despertar sobre esta casa. an awakening in this house. Dáselo fuerte al Señor. Give it strong hand of praise. ¿Por qué le digo esto, iglesia? Why did we come to this church? Miren lo que dice Habacuc capítulo 2. Look what Habakkuk writes. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es una visión para el tiempo señalado. Se apresure hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. And the Lord answered me, write the vision, make it plain on tablets, so he may run who reads it. For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end, it will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come, it will not delay. Behold, his soul if puffed up, it is not upright within him, but the righteous shall live by his faith. Entonces aquí podemos ver otra vez los israelitas estaban en desobediencia, So you can see that the Israelites were again in disobedience. estaban adorando a dioses falsos, They were worshiping false gods. estaban robando. They were stealing. Pero en el libro de Habacuc, But Habakkuk, cuando Israel estaba a punto when Israel de estar a punto de entrar en dominio de Babilonia, was about to go into Babylon, en un tiempo de opresión, a time of depression, un tiempo de dificultad, a time of difficulty, Dios le da una visión God gives him a vision a Habacuc, to Habakkuk, que se estaba quejando por lo que estaba pasando, who was complaining about what was happening. y Dios le dice, And God tells him, escribe la visión, write the vision. porque muchas veces Because many times, no les estaba diciendo que no iban a pasar lo difícil, he wasn't telling him they weren't going to go through sino le difficulties. estaba diciendo, escribe la visión, He was telling him, write the vision. porque al tiempo señalado Because at the appointed time, se va a cumplir mi visión.
it will come true. Muchas veces vamos a pasar dificultades, Many times we'll go through difficulties, como Pablo lo pasó. like Paul did, Pero tenemos que escribir la visión. but we have to write down the vision. Tenemos que escribir el propósito por el cual fuimos creados. We have to write down the purpose for which we were created. Hace muchos años, Many years ago, Dios me habló God spoke to me, y me dijo que iba a predicar la palabra. and He told me I was going to preach the word. Me la creí. I got scared, Me la creí, iglesia. Le creí al Señor. and I believed Y Him. el Señor me dijo, And God told me, un día vas a estar predicando. one day you will preach. Y hoy, And today, ¿qué estoy haciendo? what am I doing? Predicando su palabra. Preaching His word. Porque fue la visión de Él. Because it was His vision. Pero qué importante que no pierda el propósito de que la visión fue dada. It's important you don't lose the purpose. De nada sirve alcanzar una visión There's no point in reaching the vision si perdemos el propósito. if you lose the purpose. Porque el propósito, Because the purpose, mire lo que dice ahí, dice, el justo it says, the righteous por su fe by his vivirá. faith will live. Lo que va a sostener la visión es la fe. Vision Pero- and faith are tied. Pero lo que le va a dar combustible a esa fe es el propósito de Dios. But what fuels vision is the purpose. Porque por muchas veces perdemos la fe. Because many times we lose the faith. La palabra en Romanos dice que se nos dio una medida de fe. And the word says that we were given the faith. Dios nos dio un measure of faith. En Romanos dice. Entonces qué importante, iglesia, que dice que el justo, ¿por qué? It says that the righteous, Por la fe del pastor Néstor. is it by the faith of Por la Pastor fe Nestor? de Calín. Por la fe de quién. By whose faith? Por su By your faith. faith. Por tu fe, By iglesia. your faith, ¿Qué church. es pues la fe? What is faith? Lo sabemos, Hebreos capítulo We know. 11, verso 1. We know. Que alguien me lo diga. Who says it? ¿Y la convicción de lo que? The surety. Lo sabemos, iglesia. We know it. Y Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué, Habacuc? Van a pasar, la visión está al otro lado, pero yo voy a estar con ustedes. But He tells Habakkuk, I'm going to be with you. Entonces, iglesia, tenemos que entender esto, Church, we have to understand que Dios te llamó y te eligió. that God called you. Decirle a la persona que tenés a la par, Tell the person next to you, Dios te conocía y te eligió God knows you and He called you desde hace mucho tiempo. from a long time ago. No lo digo yo, I don't say it. lo dice la palabra. The word says it. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1. Look what 1 Peter says. Perdón, Segunda de Pedro capítulo 1. 2 Peter. Dios los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes los obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Pero me gusta lo que dice el verso 3. Pues su divino poder, y quiero que prestemos atención a esto. I want you to pay attention to this. Verse 1-3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. So he called you for what? ¿Para qué nos llamó? Why did He call us? ¿Para qué te llamó, iglesia? ¿Para su gloria For His glory y su qué? and Por medio de las cuales nos ha concedido preciosas y maravillosas promesas, a fin de que lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Verse 4, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Entonces, iglesia, Dios te llamó para su gloria y excelencia. God called you for His glory and excellence. A todos dice que por sus preciosas y grandísimas promesas. Qué hermoso ver esto, ¿verdad? Qué hermoso, y nos emocionamos. Amén, yo recibo las preciosas y grandes. We get very emotional and excited about the great promises that He makes to us.
Pero dice para ser partícipes So we are become partakers de la naturaleza divina. of his divine nature. Y sigo leyendo. Verso 5. Verse Por 5. esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Y me gusta esta porción And I like this section en the Bible in la Biblia porque because dice que debemos añadir a vuestra fe we have to todas estas virtudes call to our faith all these virtues para poder recibir to be able to receive las promesas the promises de Dios. from God. Y mire lo que dice el verso 8 y 9. And look what 8 and 9 say. Pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Entonces mira, iglesia, dice que el que carece de estas virtudes es ciego. Dice que el que carece de estas virtudes es ciego y corto de vista. You're Se me acabó el reloj. short-sighted and blind without these qualities. Tal vez se me acabó el tiempo, pero quiero solo leerte. ¿Me das 5 minutos más, iglesia? Can you give ¿Me me das 5 5 more minutos minutes? más? 5 ¿Cuántos more me dan minutes? 5 minutos? 5, 10, Who gives me 15. 5 minutes? Pero ¿me das 5 o 7 minutos para terminar? Can you give me 5 minutes to finish? ¿Cuántos quieren saber? ¿Cuántos quieren tener una buena visión Who y wants quieren to have good saber? vision? ¿Cuántos queremos ver esto, estas virtudes? Who wants these qualities? Aquí se va a poner dura la cosa. It's going to become difficult. La primera virtud para que tengamos visión y no seamos ciegos. The first quality Virtue. is virtue and moral excellence. Y dice en inglés acá, the quality of doing what is right and avoiding what is wrong. La cualidad de hacer lo que es bueno y no lo que es malo. Mire, Lucas 20, 25. Luke 20:25. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Give to the Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Miren, hablamos de esta virtud que queremos tener una visión con propósito, hablamos de que queremos mejorar, que queremos que Dios nos dé una empresa, pero si no podemos tener la primera virtud de dar a Dios lo que es de Dios y a dar al César lo que es del César. Y yo no sé si usted se va a molestar conmigo, no, porque el Dios no necesita su dinero, sino lo que Dios quiere hacerlo partícipe de su naturaleza divina. God wants to make us participants of his divine nature. Qué importante How important es tener moral excellence. tener moral excellence. ¿Por qué? Why? La palabra en Malaquías dice: Malachi says, traed los 10, pues me habéis robado. bring me the tithes for you have robbed me. Hermanos, hay mucha gente que, no, yo no le voy a dar mi diezmo. There's many people who say, no, I'm not going to give a tithe. Usted no se lo dé al pastor, usted se lo al Señor, si Él es el dador de todo. You're not giving it to the pastor, you're giving it to the Lord who owns everything. Usted pague sus impuestos. Pay your taxes. Ah, no, es que ese trompudo no me cae bien. I don't like Trump. Si usted no se lo está dando al trompudo, usted está siendo obediente con lo que Dios You're not dice. giving it to him, you're giving it to the Lord. Entonces, si usted quiere una visión empresarial, tiene que estar de acuerdo a hacer todo correctamente. If you want a vision, you have to do things correctly. Y Dios lo va a bendecir, And iglesia. God will bless you. ¿Cuántos dicen amén a eso? Who says amen?
Menos mal acá solo predico y me voy, porque si quieren hablar de esto, podemos hablar otro día. El segundo, conocimiento. Knowledge. Todo lo hacemos para el Señor. We all do it for God. Cuando usted tiene un trabajo o algo, hágalo bien. When you have a job, do it well. Póngase pilas. Put the batteries in. Sea el mejor. Do it better. No dejemos la mediocridad a un lado. Don't do it halfway. Hagámoslo bien. Familiaricémonos. Estudiemos. Let's study. Número 3, dominio propio. Number 3, self-control. Control or restraint of ourselves or actions or feelings. We have to become less emotional and more spiritual led. Tenemos que ser más con menos emocional y más llenos del Espíritu. Así es. Miren, dice a person without self-control is like a city with broken down walls. Una persona sin dominio propio es como una ciudad sin murallas. Hermanos, es importante que no solo tomemos decisiones impulsivas en nuestro negocio, en lo que hagamos. La visión tiene que ir acompañada de un propósito. It's important not to be impulsive. En la visión que Dios nos dé And the vision that God gives us va a tener un propósito, is going to have a purpose. pero tenemos que saber decir sí. We have to know how to say yes We have to know how to say yes and how to say no. and how to say no. Perseverancia, el número 4. Perseverance, number 4. El término perseverancia proviene del latín perseverantia, que significa constancia, dedicación y persistencia. The term comes from the Latin perseverantia. It's synonymous with constance, dedication, persistence. Mire lo que dice Proverbios 13:4. And Los Proverbs 13:4. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero el que trabaja con esmero prosperará. The soul of the sluggard craves and gets nothing, while the soul of the diligent is richly supplied. Iglesia, no te va a llegar con los brazos cruzados, hermano. Hay gente que ora por no encontrar trabajo. Don't have your arms crossed. Miren, Dios te puede dar una visión God could give you a vision de un negocio, of a business, pero tiene que tener un propósito. but it has to have a purpose. Y Dios puede hacer que ese negocio And you can't do that business. que sea bendecido. You want it to be blessed. Miren, Dios me ha dado el privilegio And God has given me a privilege de tener una empresa. to have a business. Y no lo digo para vanagloriarme. And I don't say it to puff myself up, No, porque he entendido because I've understood que es para bendición del cuerpo de Cristo. it's to bless the body of Christ. Es para bendición del cuerpo de Cristo. It's to bless the body of Christ. Y mucha gente de la congregación trabaja And many people, when they work, y no es fácil. and it's not easy, Pero Dios había dado una visión but God gives a vision con propósito. with purpose. Y yo les digo a todos, And I say everyone no que seamos perfectos, that even though we're not perfect, pero tenemos que ser esforzados. but we have to take effort. Tenemos que tener el conocimiento, You have to have knowledge, el moral excellence, virtue, dominio propio, self-control, piedad. Mire lo que dice piedad acá. piety, Misericordia, compasión hacia la persona que sufre. it's pity, mercy, or compassion to a person that suffers. Mire lo que dice Proverbios 3:3. Look what Proverbs 3:3 says. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, y átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Do not let truth and mercy leave you. Bind them around your neck. Write them on a tablet of your heart. Muchas veces tenemos mucha verdad, Many times we have a lot of truth. nos gusta la palabra, We like the truth, pero se nos olvida la misericordia. but we forget mercy. Se nos olvida la misericordia. We forget mercy. No sé si escucharon la palabra profética hoy, Did you hear the prophetic word today? que Dios nos va a dar una visión without judgment. He's going to give us vision without judgment. Dios habló hoy God spoke today. y Dios sigue hablando el día de hoy. And God spoke in me today. Fraternidad, número 6. Brotherly affection, number 6.
brotherly love in biblical sense, an extension of natural affection with a near kind toward to the greater community of fellow believers that goes beyond the mere duty. Leviticus chapter 19, verse 18. Love your neighbor as you love yourself. La fraternidad. Fraternity, brotherly love. You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. Miren, a la fraternidad es amarnos unos a otros, que cuando alguien cae, levantarlo, no solo juzgarlo. Cuando alguien anda mal, ya no te he visto en la iglesia, amarlo y trabajar con esa visión porque dice la palabra que el que no carece de estas virtudes, que dice que vamos a ser partícipes de la naturaleza divina para su gloria y excelencia. Y el amor. Love. Colosenses 3:14. Colossians 3:14. Above all, clothe yourself with love, which binds us all together in perfect harmony. Sobre todo, vistámonos en amor, para que todos estemos en perfecta armonía. Iglesia, Church, quiero que nos pongamos de pie. let's stand up. No sé cuánto tiempo llevo predicando ya, I don't know how long it's been, pero el Espíritu me pone que termine acá. but the Spirit tells me to finish here. Y Dios me pone que te diga, And God has put in my heart to tell you, como la misma palabra que vino sobre Jeremías, like the same word for Jeremiah, ¿qué es lo que ves? what is? That you see. ¿Qué es lo que ves? What is it that you see? ¿Cuál es tu visión, iglesia? What is your vision, church? ¿Cuál es tu visión, pueblo de Dios? What is your vision, people of God? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado que vas a hacer para Él? What has God spoken to you that you're going to do for Him Para que se cumpla la visión. so that the purpose is accomplished? No depende solo de mi fe, sino depende de tu fe, iglesia. It doesn't depend just on my faith, but on your faith, church. Todo esfuerzo de parte nuestra para cumplir una visión, All our efforts to accomplish a purpose and aunque sea de parte de Dios, from God es en vano is in vain si perdemos de vista el propósito por el cual Dios nos le encomendó. if we lose sight of the purpose that Te lo- God called us on. Te lo vuelvo a repetir. So I To- repeat, Todo esfuerzo de parte nuestra all our efforts para cumplir una visión, to accomplish a vision, aunque sea de parte de Dios, even if it comes from God, es en vano is in vain si perdemos de vista if we lose sight el propósito the purpose por el cual Dios nos lo encomendó. that God called us. Dios te ha dado una visión a cada uno God has given each of you a vision, y el propósito es que lleguemos a ser como Él, and the purpose is that we become like Him, que podamos ser that we can be y llegar a la estatura and get to the measure de que Él dejó. that He left. Pablo decía, imitad de mí, And Christ said, imitate in me de lo que yo imito de Cristo. of what I've imitated in Christ. Entonces lo que yo te quiero dejar en esta mañana So what I want to leave this morning, es que visión sin propósito vision without purpose, no tiene sentido. has no point. Dios quiere darte un propósito, iglesia. God has a purpose for you. Y cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, And when we accept Christ in our Dios heart, nos da un propósito. He gives us purpose. Y cuando lo buscamos, When we look for Him, cuando lo conocemos en la intimidad, when we know Him in intimacy, Dios te da un propósito. God will give you a purpose. Y el propósito te da combustible a tu fe. And the purpose will give fuel to your faith. Yo no sé lo que tú tengas, I don't know what you have, pero yo puedo ver, but I can see, como le dijeron al profeta, like the prophet, ¿qué ves, Jeremías? that's Jeremiah. Ve una vara de almendro.
ve una vara de almendro. He saw a bar of almond tree, a branch of almond tree, Y el almendro representaba una nueva etapa. and it represents a new season. ¿Cuántos creen que entramos en una nueva etapa? Who wants to enter a new El season? almendro, The almond tree, el almendro da fruto al finalizar el invierno. it gives fruit at the end of a season, of the winter. Y dice que es el despertador el que anuncia algo nuevo. And it says that it's the alarm clock that says the new season. Y eso es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. And that's what God is doing in each of us. ¿Qué es lo que Dios va a hacer contigo en los próximos 10 años? What is God going to do in us in 10 years? Yo puedo ver jóvenes predicando la palabra. I can see young people preaching the word. Puedo ver jóvenes evangelizando. I can see young people evangelizing. Puedo ver una iglesia en inglés. I can see a church in English. Puedo ver a mis hijos ministrando al Señor. I can see my children ministering Porque voy a invertir because I'm going to invest en ellos. in them. Puedo ver gente con empresas I can see people with businesses bendecidos para bendecir al cuerpo de Cristo. blessed so they can bless the body of Christ. Pero no solamente con dinero, Not just with money, pero con un propósito de parte de Dios. but with a purpose from God, Porque eso es lo que va a empujar la visión. because that's going to fuel the faith. El propósito por el cual Dios nos llamó. That God has called us on. Cierra tus ojos ahí, iglesia. Close your eyes. Y quiero And I want to, que me ayude a orar. did you help me? Quiero que el que sienta de parte de Dios, Those who feel from the Lord, que quiere claridad who wants clarity en el propósito, in the purpose, en su identidad, in your identity, porque ha tenido tal vez muchas visiones, because maybe you've had a lot of visions, tal vez ha tenido sueños, maybe you've had dreams, pero Dios te dice hoy, but God tells you today, te voy a dar un propósito. I'm going to give you a purpose. Y si Dios te está llamando, And if God is calling you, quiero que vengas enfrente. I want you to come to the front. Y hay gente acá que Dios le ha dado visiones de negocios, juntas, y hay gente que Dios le ha hablado de lo que van a hacer sus hijos. And God, there's people here who have, God has told they're going to have visions of businesses and about your children. Pero Dios les va a dar un propósito. But God is going to give you a purpose. Dios le va a dar un propósito a la juventud de esta iglesia. God is going to give purpose. Quiero llamar a los jóvenes de esta iglesia I want to call the young people que por la fe se van a ver that by faith you will see, cumplir finish el propósito the purpose por el cual Dios los llamó. that God has called us upon. Hay más gente, hay más gente. There's more people. Y muchas veces se sentían Many times they felt extraviados, stuck, pero hoy but now el Señor the Lord te da un propósito gives you a purpose. y eso ayudará a tu visión. And that's to clear your vision. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. We thank you, Lord.